Bueno, muchísimas gracias. Yo por supuesto quiero agradecer a Ascario. Ascario además para mí tiene una historia muy linda porque fue el caso exitoso de Venezuela Competitiva en los primeros años donde yo trabajaba y era una de nuestras referencias de éxito por allá en el 94, 95, cuando todavía las expectativas y los escenarios del país eran otros. Quiero agradecer a las muchachas, a las chicas del Consejo de la Ciudad, muchísimas gracias. Estos espacios son los que hacen falta. Y yo creo que todo el mundo está hablando de más bien de guerra, está hablando de violencia, y crear un espacio para empezar a pensar en paz, así como crear espacios para pensar en justicia transicional, son urgentes y necesarios. Por supuesto, yo trabajando temas de lucha contra la corrupción, pues la primera pregunta que me hacía era ¿se puede lograr la paz con corrupción? ¿Se puede lograr la paz con gran corrupción? Y bueno, ¿cuáles serían entonces las transformaciones necesarias para que avancemos en esto? Yo, por supuesto, todos estamos de acuerdo. Yo empecé a buscar, bueno, ¿pero qué es paz? Porque cuando uno habla de paz, es así como que todo el mundo sabe qué es, pero defíneme paz. Entonces, bueno, uno trastabillea, ¿no? Bueno, entonces lo primero que surgió en el análisis mío solita ya en el cuarto haciendo la presentación era, bueno, que es un deseo colectivo, ¿verdad? Es un deseo colectivo, gracias. Todo el mundo quiere la paz, los buenos y los malos. Que va a robar, como la canción de Luis Enrique, y que le pide a Dios que lo cuide y el otro le pide que no lo dejen robar. O sea, son deseos colectivos, pero entonces ¿por qué estamos en posiciones distintas? ¿Y por qué nos cuesta tanto? Lo mismo me pasa cuando, por ejemplo, cuando murió Mandela, la cosa a mí me sorprendía mucho porque desde Obama hasta el preso en cualquier cárcel del mundo lloró por la muerte de Mandela. Y uno dice, bueno, pero espérate, no estoy entendiendo. Y lo que pasa es que son deseos positivos, pero le falta lo que siempre falta. La implementación real, la consideración real de cuáles son el abanico de causalidades y la responsabilidad individual que tenemos en esas cosas. Me puse a buscar entonces, como les dije, bueno, pero ¿por dónde entramos en el tema de la paz? Y por supuesto lo primero es que es contrario a la inquietud, a la violencia y a la guerra. Entonces, bueno, allí hay unas primeras cosas que considerar. También que la paz es equilibrio, es estabilidad de las partes dentro de una unidad. Y por supuesto que la falta de conflicto. Cuando no hay conflicto, uno dice que está en paz. Pero también esa primera consideración parece como más institucional, pero también hay una realidad, hay una mención a la paz como tranquilidad mental de una persona o de una sociedad y ausencia de sentimientos negativos. Yo creo que en estos dos tipos de acercamiento a la paz, Venezuela tiene tareas que hacer. Tanto en el plano de la construcción de esa no violencia, de trabajar para la paz realmente, como de manejar todas esas emociones de la situación que nos ha llevado a sentir. Como otra preocupación, esta situación de abuso permanente en todos los órdenes está produciendo en algunas personas apatía, desinterés y quizás estancamiento. Yo creo que ese es uno de los elementos que desde ya propongo que se considere como una acción urgente el trabajar en contra de la norma. Como les decía, entonces la paz además es como temporal, ¿no? Hay lapsos de paz, porque la verdad es que históricamente ha habido pedacitos, momentos de paz, periodos de paz. Pero cuando en esos periodos de paz también se puede incubar en los procesos de violencia, la rabia o la resignación. Entonces, ¿cómo hacer para desde todos esos momentos, los momentos de paz, los momentos de violencia, los momentos de inseguridad, los momentos de ese
ese equilibrio. Bueno, ¿cómo hacer entonces para trabajar en esa construcción permanente que sería pues, ese estado de equilibrio que todos soñamos? Pero creo que es difícil con corrupción. Y entonces creo que uno de los elementos que en este momento que en nuestro país ha generado primero la mayor crisis, después ese mayor sentimiento de rabia, de decepción, de abuso, de violación de derechos, es precisamente la gran corrupción. En Venezuela hay corrupción a todo nivel, eso lo dicen todos los estudios. Pero el tema de la gran corrupción es un tema que desde nuestra empresa estamos tratando de generar discusión, porque la gran corrupción tiene que ver con ese abuso a alto nivel, esa definición. Ustedes saben, cuando uno llega a hacer definiciones siempre pasas meses ahí discutiendo con el resto, pero que cada una de esas palabras pasó que tuvimos meses discutiendo, porque bueno, todo de la red de transparencia internacional, pues hay capítulos en Zimbabue y en Noruega, en Australia y Kenia, entonces es un poco difícil ponernos de acuerdo, pero el tema de que la gran corrupción y el abuso del poder de alto nivel beneficia a unos pocos y que causa daños graves a una gran mayoría y que además promueve, genera, se instala y se alimenta de la impunidad. Es el tema que creo que nos puede ayudar a generar una discusión interesante de cómo entonces, por dónde tenemos que empezar a generar entonces la paz de la transparencia, la paz de la equidad. Porque cuando nosotros hablamos de corrupción, estamos hablando del abuso de lo público, del abuso de lo que es de todos, para el beneficio de unos pocos. Y ahí entonces empieza la inequidad y empiezan también esos sentimientos de rabia que también nos llevan a estados no pacíficos. Y yo les quiero presentar un ejemplo. Yo ahorita empiezo a hablar de los que nosotros hemos estudiado. Y la gran corrupción en Venezuela tiene miles de ejemplos, lamentablemente, pero creo que el último, o el más grande en este momento, no el último, seguro hay uno por ahí, de hoy. Que no te ha llegado todavía. Que no me ha llegado todavía. Pero que la verdad que nos tiene invadido es lo que ha pasado con Odebrecht. Y además es un modelo, es tan gran corrupción que no se queda solamente en la frontera de Venezuela. Este caso sale, se conoce en 2014 porque aparece y se conoce en Brasil por el descubrimiento de un caso gigante que se llama Lavallato, en donde están incluidas 15 grandes empresas de construcción. Odebrecht, yo siempre quiero contar que es una gran empresa de ingeniería, hace cosas estupendas. El aeropuerto de Miami lo hizo Odebrecht. Uno pasa por esas carreteras de Miami y son unos puentes, unos túneles, unas cosas fantásticas, y todas dicen Odebrecht. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es ese modelo que llevó a esta empresa y a otras a impactar tan grandemente 15 países de América Latina y 2 de África, Mozambique y Angola? Bueno, nosotros estudiando lo que ha pasado en todos los países, vemos que casi todos estos 9 elementos del modelo se repiten. Uno primero, y es que está el alto poder involucrado. Primero, el presidente Lula era el embajador, tiene una sentencia de 8 años, está viendo a ver si la rebajan o alguna cosa, pero nadie lo salva y no van a darle, todo indica que va a ir a la cárcel esos 8 años con él. Él era el gran embajador y venía a todos los países sin mucho prurito ideológico, porque lo mismo vendió las empresas a Uribe y a Santos como a los países alternativos, ¿no? O sea que la verdad es que el prurito ideológico no tenía mucho, ¿no? Se hacían acuerdos a alto nivel, Venezuela firmó cantidad de acuerdos con Brasil, y a partir de esos acuerdos que se firmaron, entonces se podían legalmente, con una aprobación de la ley de contrataciones, hicieron 7 reformas de la ley de contrataciones para hacer la cadena más laxa. Bueno, con
entre esas reformas se incorporó que todas las compras, todas las adjudicaciones, a que se ampararan en un acuerdo internacional, adjudicación directa, no hacía falta hacer ninguna licitación, ninguna contratación abierta. Yo les quiero, un dato que a mí siempre me sorprende, es que Lula, entre el 2003 y el 2010, el presidente Lula viajó a Venezuela 16 veces. Nosotros que ahora tenemos todos los hijos y la familia afuera, ¿cuántas veces podemos verlo nosotros en 7 años? 16 veces no, ¿verdad? Bueno, el presidente Chávez en ese mismo periodo viajó 20 veces a Brasil. O sea que se vieron 36 veces. Pero además, en ese periodo, la presidenta de Petrobras era Dilma Rousseff. Entonces empezamos a ver un panorama. Uno no quiere ser mal pensado, pero uno tiene que ver los elementos, ¿verdad? Hay muchas cosas que se encuentran. Entonces, hay una relación además intensísima entre los representantes de la empresa y el alto gobierno. Ustedes se meten en Google y pueden ver cantidad de fotos de Eusenando Acevedo, el representante de la empresa en Venezuela, que es un periodista muy importante de América Latina, pero es peruano, se llama Gustavo Gorriti, llama el virrey de Venezuela. Ustedes no sabían que nosotros teníamos virrey, ¿verdad? Bueno, Eusenando Acevedo está en Brasil. Ese es maracucho, ¿verdad? No, es brasileño. Es que Nelly dice que ya cree que lo conoció. Bueno, ese señor está en Brasil, tiene orden de detención que le dictó nuestra fiscal. Y por supuesto en Brasil no lo van a proteger y bueno, hay un tema allí importante que pues se quiere conversar. Las negociaciones implicaban, se hacían grandes negociaciones de grandes obras, los pagos habían sobreprecio, los controles desaparecieron, no hay ningún proceso formal de control. Los aportes se fueron haciendo sin que uno los conociera. Nosotros empezamos a trabajar este caso en el 2015 porque descubrimos un crédito adicional. En ese momento 5.000 millones de dólares era mucho dinero, para nosotros ahora también, pero para el gobierno no. Y esos 5.000 y pico millones de bolívares eran única y exclusivamente para Odebrecht, para pagar unos adelantos de 5 horas. Entonces a mí nos pareció raro que se aprobara un crédito adicional solo para una empresa. Y empezamos entonces a relacionar la Vallarta con Venezuela. Los retrasos son inmensos en Venezuela. Nosotros tenemos un task force, un grupo de tareas con los capítulos de América Latina donde Odebrecht tuvo un impacto importante, o tiene un impacto importante, y los retrasos no son como aquí. Y ya vamos a ver. Y por supuesto la opacidad es absoluta. Conseguir un contrato y un dato concreto y completo y legal, formal, es casi imposible. Hemos descubierto algunos contratos, pero por los caminos verdes, les tengo que decir. Odebrecht firmó 43 contratos de obras millonarias, de obras gigantescas, por 30.000 millones de dólares. Yo esa cifra no me la puedo imaginar. 30.000 millones de dólares es todo. 29 de esas obras aún están sin terminar. Esto no es para que lo lean y se lo aprendan, sino para que vean cómo hay obras de Odebrecht. Les estoy pasando, ¿verdad? Increíble. Y estas 15 obras están sin terminar. De hecho hay más que no es que están sin terminar. Pero cuando usted ve todas esas obras y dice cuánto necesita la gente el metro Caracas-Guarena Guatica, lo necesita urgente. Las mujeres se paran con sus hijos a las 3 y 4 de la mañana para bañarlos, vestirlos, salir a agarrar ese tráfico y llegar a la escuela. O sea, eso es entonces, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo se construye paz cuando tú no tienes comida, no tienes carro, no tienes transporte? Sabes que se invierte ese dineral porque lo ves cuando sales a tu casa en Guatire, ves las columnas, hay evidencias diarias de eso, y no tienes el transporte que necesitas.
Sabes que esa columna debe haber costado millones de bolívares porque tu casa para arreglar una parecita te gastaste todo el dinero. Entonces, ¿cómo generar paz cuando hay corrupción? Cuando la corrupción te está afectando a tal grado, ¿no? En la cantidad de, o sea, cuando ustedes ven aquí no hay ninguna obra más o menos chiquita. Yo no sé, me imagino que aquí, igual que en todas partes del país, hay problemas eléctricos, ¿verdad? De luz. Bueno, en mi casa yo vivo en el Atillo, ahí se va la luz todos los días varias veces. O sea, se estropean los artefactos. Bueno, nosotros tenemos pendiente una central hidroeléctrica que es Tocoma, que debería haber estado lista en el 2011. Estamos hablando de retrasos desde el 2009, entonces es muy, muy complicado. Y aquí solamente para meterle el casquillo, pues le pongo un poco las caras de los responsables. Ahora, yo no estoy diciendo que ellos se robaron los reales, que quede claro. Yo lo que estoy diciendo es que esos personajes tenían autoridad legal en el año, en el momento en que se firmaron los contratos. Entonces, bueno, yo no sé si es que el ministro no cobraba ese soborno, y si lo cobraban unos de abajo, pero bueno, ellos eran los responsables, ¿verdad? Ellos tendrían que informarnos. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos el deber, la obligación, el derecho de conocer por boca de estos personajes qué fue lo que pasó. O sea, usted era el ministro, usted era el presidente del Metro de Caracas. ¿Qué pasó con esa obra cuando usted la firmó? ¿Dónde está? Por supuesto no tenemos ninguna información, pero no son pocos. O sea, no solamente son estos. Me imagino que ustedes están viendo al del medio. Pero no son pocos. El ministro, el Trudy, ya tuvo una sanción a la suegra y a la esposa. La citaron, la fiscal lo citó, y el gobierno suizo, en Suiza, les congelaron 42 millones de dólares a la suegra de Germán Intruder. 42 milloncitos de dólares a la suegra. Entonces, cuando uno empieza a sumar, bueno, miren la lista de los personajes, ¿no? Todos tendrían, bueno, ya hay uno que está chiquito, pero que tiene bastante que decir, que es Rafael Ramírez, ¿no? Más todas estas personas de alguna manera o firmaron las obras o firmaron los adendum, las prórrogas, los pagos. Por cierto, los adendum en Colombia se dicen otros sí. Me causó mucha gracia. Otros sí. Un adendum de un contrato, otros sí. Pero bueno, porque ese caso no es único y no es nuevo en Venezuela. El índice de percepción de corrupción nos muestra un país con una pésima calificación en términos de percepción de corrupción. Siempre hemos estado en los últimos lugares y el último índice fue en el 2016, ahora saldrá en el 2017 en diciembre, nos coloca en la última posición. ¿Ustedes ven bien o soy yo que estoy diciendo? Ah, ok. Estamos en la nube, entonces, bueno, Venezuela, por si no lo ven bien, está de último en el índice de percepción. Estos son solo los países de América Latina y eso quiere decir que estamos debajo de Haití. Yo no quiero hablar mal de Haití, pobrecito, pero Haití no tiene el nivel institucional que tenía Venezuela. Y las características y las posibilidades reales de Haití son bajísimas. Por cierto, ¿ustedes saben cómo se llama el aeropuerto de Haití? Exactamente. Adivinen quién lo pagó. Nosotros. ¿Por qué creen que Haití vota como votan en la OEA? Bueno, pero esto no es nuevo, como les decía. Ya en fechas lejanas, de principios del proceso, los números eran horribles. Tener 19 sobre 100, 20 sobre 100 es terrible. Y por supuesto, con el presidente Maduro, la percepción de corrupción ha aumentado. Y no es porque seamos locos, es por muchas de las cosas que decía Roberto, con un nivel de impunidad tan alto
No hay manera de que la gente confíe en que lo público tiene un tratamiento lógico. Aquí tampoco les voy a pedir que se lo aprendan, pero siempre es interesante recordar algunos casos, ¿no? Porque tenemos una historia, sobre todo desde el 2003 para acá, en donde los casos de corrupción todos han sido gigantescos, han llenado las páginas de los periódicos, pero la solución positiva, la solución que crearía paz, que generaría confianza social, pues no se ha logrado. Y ahí, bueno, hay casos de todo tipo, de salud, de educación, de petróleo. Ustedes pidan que seguramente habrá un caso de corrupción por ahí. Entonces, bueno, ¿cómo lograr paz con corrupción? Bueno, si nosotros sabemos que la paz social requiere equidad, porque si no hay equidad uno no está conforme. Requiere libertad, y bueno, yo creo que el signo de la paz, la paloma nos dice todo. Si uno no tiene libertad, pues no puede tener paz. Justicia para precisamente sancionar cuando se abusa de su prosperidad. Y hace falta verdad. Y creo que lo más interesante de que pudiera producirse en este espacio y promovido por las chicas es que esta no sea una conversación que quede en un par de días con con personajes maravillosos, sino que se genere una discusión permanente en esta ciudad, una ciudad que además ha sido tan violentada con la aprehensión tan brutal de su alcalde, pues que desde esta ciudad se empiece a exigir verdad, se empiece a exigir justicia, libertad, por medios distintos a los trancones, por favor, por medios distintos a la violencia en la calle que nos ha causado tantas muertes de nuestros muchachos. Nuestro análisis y nuestro estudio nos indica esto: la corrupción ha destruido los requisitos para la paz. Nosotros no podemos tener ni equidad, ni justicia, ni libertad, ni prosperidad, ni verdad con corrupción y con la impunidad que compra la corrupción. Y el número de protestas en el país es bestial. Estas protestas son solamente el día 30, el día más violento que recordamos en la historia republicana. Violencia de ataques desde el Estado. Y además que la corrupción ha sido elemento fundamental para la consolidación del mundo militar en poder del gobierno con formas autoritarias. Nosotros tenemos un estudio, por cierto, en donde participa estupendamente United, donde hacemos seguimiento a algunas misiones y fundamentalmente el tema de alimentación, salud y seguridad. Los datos de seguridad, por supuesto, los tomamos del Observatorio Venezolano de Violencia, pero cuando uno estudia cada uno de estos casos y ve cómo se destruye el aparato productivo en Venezuela, y con datos de la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación podemos comprobar cómo cayó la compra de bienes nacionales por los importados, pasando de 50 a 10 y de 49 a 90 los productos importados, cómo el mundo militar se hizo del control de todo el aparato de importación, producción y distribución de alimentos, ese señor que está ahí, el amigo padrino. Cómo se usa la comida y la distribución de la caja para mantener el control social y el control político, abusando de lo público. Eso es la definición de corrupción. Y la larga lista de cosas que solamente este año han ocurrido para profundizar la corrupción y el abuso y el control. Yo esta presentación se las dejo, lo que quiero es que conversemos de esto. Igual que la salud, pues la salud, desde estos 18 años, que ya van para 19, por cierto, se han invertido 61.000 millones de dólares en salud. 61.000 millones de dólares. Es nosotros estamos tratando de comparar, y ni en Estados Unidos.
con 16 ministros, con fracasos de las misiones, con laboratorios que se han cerrado, con 90% de las farmacias cerradas, con hospitales que prometieron y no se construyeron, los 6 hospitales grandes que prometió el presidente Chávez en 2009, con la cantidad de enfermedades que han aparecido precisamente porque la corrupción ha invadido el mundo de la salud. ¿Cómo va a haber paz con eso? Entonces hay una larga lista de esferas del mundo, de la realidad venezolana, donde tenemos que trabajar la paz. La inseguridad creo que no hace falta que invierta un minuto, solamente un dato que me parece importante, y es la relación perversa entre la inversión en defensa versus la inversión en seguridad. Mientras se han invertido solo 2.000 millones de dólares en estos 18 años en seguridad, se han invertido cientos de miles de millones de dólares en defensa. Y esta irregularidad, esta falta de coherencia, de sentido, de planes sólidos, bueno, es lo que explica muy bien el tema de por qué estamos como estamos. Si nosotros en 18 años hemos tenido 23 planes de seguridad, podemos afirmar que no hemos tenido ninguno. Y un dato terrible y es eso, esta es información del presupuesto 2017. Recuerden que no lo publicaron, pero nosotros lo conseguimos también. Bueno, nos lo dio un ministerio, pero no decimos cuál para que no lo bajemos. No, exacto. Fíjense cómo aumenta en 124.000 el número de personal militar según el presupuesto y desciende en 3.000 policías la seguridad ciudadana. Es el mundo al revés. Esto genera paz. Bueno, de estos datos habló perfectamente el profesor. Y solamente para terminar, les quiero recordarles qué pasa con los sistemas de control anticorrupción en Venezuela. Bueno, y con el aparato de la justicia. La justicia ha hecho desastres. La justicia, me refiero al sistema de administración de justicia de Venezuela, ha hecho desastres por pervertir y controlar las decisiones judiciales en favor del gobierno revolucionario, con cantidad de decisiones y sentencias, pero que viene apoyado por una Asamblea Nacional que ya desde hace varios años cambió la estructura del Tribunal Supremo, pasando de 21 a 32 magistrados, incluyendo magistrados que eran afectos y leales al proceso, y desde allí la cooptación de la justicia ha sido absoluta, tan absoluta que todas las decisiones, todas, de la Asamblea Nacional el año pasado fueron anuladas por este brazo judicial del gobierno. La Contraloría General de la República, yo le tengo especial cariño, es de mis máximos quereres, porque nosotros tenemos una publicación que seguramente Yonaire les puede hacer llegar, en donde explicamos cómo la falta de Contraloría es en gran parte responsable del nivel de corrupción, porque si la Contraloría hubiera cuidado lo público, los bienes, hubiera hecho seguimiento, pues no estaríamos como estamos. Un solo dato para que tengan idea del nivel de perversidad de la Contraloría. El último informe que publicó el señor Galindo fue en el 2015, la memoria y cuenta del 2015, la publicó en el 2016. En ese informe dice, o sea, una información oficial, que recibieron 455.000 declaraciones juradas de patrimonio. Adivinen cuántas verificó. Oficialmente hay un cuadro en la memoria y cuenta que dice el número de declaraciones juradas verificadas. Adivinen, díganme un número. 15.000. 15.000. Otro número. 10.000. 3. 1, 2, 3. 3. ¿Las de quién es la que sería interesante ver? Bueno, me imagino de quién, ¿no? Enrique Capriles, no sé qué. Bueno, ese es parte de la Contraloría, y la otra cara de la Contraloría es el nivel de nepotismo tan descarado. En cargos de decisión está toda su familia. Pero además, cuando le preguntan en un programa de televisión al Contralor,
Él responde que es que no entendemos, porque lo que pasa es que hay nepotismo positivo y nepotismo negativo. Entonces, si ese es el contralor, la defensoría, bueno, ya no quiero ahondar en esto, pero también es un elemento importantísimo, porque todas las violaciones, todos estos actos de corrupción de alguna manera violan algún derecho humano, empezando por la opacidad, por la violación del derecho al acceso a la información. Y el Ministerio Público desde este año pues fue también objetivo del gobierno, con el Poder Nacional. Aquí quería dejarles con esta lámina que sé que es de su altísima preocupación, en donde 39 de los 77 alcaldes que ganaron con la Mesa de la Unidad Democrática han sido objeto de diferentes tipos de ataque. Y creo que es el momento en donde de máximo desequilibrio, creo que no habíamos pasado por un momento de tensión. Hay mucha gente seria que dice que Venezuela no se salva de un momento de guerra. Creo que entonces estos espacios son muy importantes precisamente porque esa tensión la tenemos que resolver con paz, la tenemos que resolver con decisiones difíciles. Y decisiones difíciles es decirle no a un privilegio que no nos toca, es decirle no a un acto de violencia como porque tenemos rabia, y esas decisiones son las que tenemos que evitar. Y el difícil equilibrio está, creo que, en manos de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.